Buen día, soy el doctor Jorge Mayo y desde la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Hoy estoy transitando el mes de diciembre del año 2023, donde me referiré a los delitos de amenaza y coacciones, los cuales se encuentran prescritos en los artículos 149 bis y 149 ter del Código Penal argentino. Y como siempre trato de hacerlo es de manera sencilla y que sea lo más comprensible posible. Bien, ahora las amenazas y las coacciones, ¿dónde las encontramos en nuestro Código Penal en su artículo 149 bis? El cual está constituido por 3 párrafos, donde el primero de ellos ilustra la figura básica, donde precisamente el código reprime con cárcel de 6 meses a 2 años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En cuanto al segundo párrafo, resulta como agravante de esta figura, y por supuesto eleva las expectativas de pena de 1 a 3, si para el caso se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas. En el tercer párrafo directamente reprime la llamada coacción. Planteo unos sinónimos para poder comprenderse. Por ejemplo, sinónimo de coacción puede ser violencia, intimidación, coerción, apremios. Por tanto, el artículo en ese párrafo alude que la prisión o la reclusión se va a elevar de 2 a 4 años y también la define de alguna manera como haciendo uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. A la luz de lo planteado en este delito, el bien jurídico tutelado, protegido, como quieran llamarlo, ¿cuál sería? La libertad psíquica del individuo, es decir, precisamente la voluntad intocable de aquellas personas que sobre sus propias resoluciones y determinaciones en su proceder. Esto hace que pueda perder la seguridad y la tranquilidad. A eso viene la protección. Entonces, en las amenazas vamos a encontrar la figura básica y la conducta punible. En esto de las amenazas consiste esencialmente en haber querido infundir temor y en haber realizado con ese fin algún acto que pueda infundirlo, transmitirlo. Comete este delito, efectivamente, quien con el fin de atemorizar, es decir, alarmar o amedrentar, anuncia a otro un mal grave, que sea posible y, por supuesto, futuro. Obviamente que tenga la idoneidad, es decir, la capacidad para intimidar, es decir, lograr el efecto de la amenaza y que depende de la voluntad del victimario causar, sea tanto por acción u omisión. Si bien no se exige el real amedrentamiento de la víctima, que puede o no lograrse, sí se requiere el propósito específico de causarlo. La amenaza como delito no es reprochable a título culposo, tampoco por dolo eventual y por dolus generalis. El mal amenazado debe ser anunciado pero no inferido, es decir, supuesto o deducido. Lo que puede hacerse en forma velada, manifiesta, o por gestos o por ademanes simbólicos, palabras, signos. Esto puede ser en forma verbal, escrita, en forma postal, telefónica y hoy más que nada por informática. En cuanto a la amenaza debe ser grave, esto es indiscutible. Por eso reitero, la amenaza tiene que ser hecha para alarmar o amedrentar verdaderamente, pero no es necesario que esto ocurra realmente, pues es un delito de pura actividad. Recordemos, de pura actividad, es una o varias acciones activas o positivas que no requiere resultado. El delito se perfecciona
con la amenaza misma, siempre y cuando sea idónea. Estamos frente a un delito en que la solución no es que pasa por determinar si la víctima es valiente o es cobarde. Otro ejemplo, no es muy feliz, pero es válido que sí lo pueda mencionar. Resulta cuando la amenaza de un mal recae sobre la misma persona que formula la amenaza, no constituye delito, en tanto no pretenda coaccionar a la víctima. Y este ejemplo que se da, por eso dije que no es tan feliz, es cuando un hijo amenaza con suicidarse al padre. Pero en este caso se tratará no de amenazas, sino del delito de coacción. Se impone hacer algo, dejar de hacer algo o tolerar algo. Otro tópico a conocer es aquel que los doctrinarios llaman gobernabilidad del mal. Precisamente al mal amenazado tiene que ser relativamente grave o grave, futuro, como dije recién, para adelante, para el tiempo más adelante, y estar en las posibilidades del amenazante en producirlo. Que te parta un rayo no es algo que pueda llegar a ser, independientemente de que sea grave, producido por el victimario. Por eso digo, no confundamos con las advertencias tampoco. Te voy a hacer un juicio porque me debes plata. Otra forma donde podría ocurrir, y la jurisprudencia lo admite, a la llamada modalidad indirecta de la amenaza. Si las amenazas llegan a oídos de un tercero, solo en el caso que se admita que natural y previsiblemente llegarían a oídos de la víctima, pueden ser aceptados como tales. Acá evidenciamos la intencionalidad que está dirigida a la víctima, que la recepcione y tenga efectivamente una reacción como una amenaza. En cuanto a las características de estas amenazas, en este caso puntual, el mal puede ser anunciado sobre un tercero, que va a recaer sobre un tercero, llámese a este por un vínculo social o familiar o afectuoso, pero siempre debe tenerse en cuenta que no puede referirse sino a un interés legítimo de aquella que sea la víctima, no el tercero que recoge la noticia. La amenaza tiene que ser injusta o ilegítima. Por otro lado, además de la acción, tenemos la omisión. Puede significar una amenaza. Hago mención de la situación de omisión, producto que la bibliografía siempre lo expone, pero en realidad no es muy aceptado por la mayoría de la doctrina. Las circunstancias de las amenazas, esto es importante tener en cuenta, que son aquellas que son proferidas, por ejemplo, en circunstancias, llámese en un accidente de tránsito, en clubes, en asamblea de clubes, en asamblea de consorcios, etc. Muchas veces se dicen cosas amenazantes, te voy a matar, te voy a romper la casa, o te voy a lesionar, o cosas por el estilo. Pero en la realidad estas no son verdaderas amenazas desde el punto de vista jurídico penal. Lo digo porque esto ocurre muy a menudo y las consultas sobre estos temas también son muy a menudo. No prosperan desde ese punto de vista. Si tampoco existe el temor de la víctima, no prosperaría, por ejemplo. ¿Qué podemos decir de la tentativa y el delito consumado? Acá poco, casi diría, no me interesa hacerlo mucho pero me encuentro obligado, porque en realidad los ejemplos son bastante simples, ¿no es cierto? Es decir, como ocurre en muchas cuestiones jurídicas, y lo voy a decir en esta también, la tentativa es admitida por pocos doctrinarios y también la niegan muchos otros. Los que la niegan como tentativa lo hacen a partir de que lo toman como el delito de pura actividad, que recién lo habíamos mencionado. Dan ejemplos que también son, digamos, bastante infantiles, ¿no? Porque dice, la carta que se pierde. Bueno, es para algunos un caso de tentativa. Así como sé que la carta que yo fui
al correo y le mandé a alguien para amenazar a alguien el contenido de esa carta. La carta que llega, pero sí está dentro de los cánones de una amenaza. Entonces sí, acá estamos hablando de un delito que se encuentra consumado. O sea que estamos hablando de que es algo hasta lógico. Pero bueno, de todas maneras esto de las bibliografías lo mencionan y yo no quiero estar fuera de ello, producto de que acá estamos tratando de dar algunas explicaciones sobre el delito. Como ya lo anticipé hace un momento, las amenazas anónimas son agravadas. Las amenazas como intimidación, por ejemplo la extorsión, no se agravan por ser anónimas. Esto sí ocurre en el delito de amenazas. Por ejemplo, en forma telefónica, o porque alguien fue disfrazado de policía a la casa, o porque hay un escrito que no está firmado, o se compuso con letras que fueron tomadas de diarios o revistas y se puede armar como si fuese una amenaza anónima. Entonces, en estas cuestiones se consideran como agravantes precisamente porque quien es el que recibe esto, el sujeto pasivo, se siente desprotegido y con una mayor inseguridad producto de que ese futuro daño que se le está anunciando no sabe de dónde va a venir. Ese sería más que nada por el anonimato. Por otro lado, hablamos de la confluencia de figuras. Como sabemos, las amenazas llegan a ser parte de otros delitos. Así ocurre, por ejemplo, en el robo con intimidación, que es la amenaza más su efecto, o en la extorsión, delito en la cual las amenazas constituyen precisamente el núcleo de la acción extorsiva que va contra la propiedad. Ahora bien, el delito de amenazas puede funcionar como un tipo de recogida, que se le llama. Por ejemplo, cuando el victimario no se presenta al lugar donde se convino para recibir el logro de esa intimidación, es decir, el provecho ilícito. Entonces, la conducta queda reducida a amenazas. Por ejemplo, en cuanto a las coacciones, la amenaza consiste en anunciar un mal, dijimos, que en caso consecuente la víctima haga algo, deje de hacer algo o tolere algo, una conducta activa o una conducta homicida. En este caso, o por lo dicho, se trata de una amenaza calificada y acá llamamos a ese delito coacción, que consiste en violentar a una persona para determinarla bajo la amenaza y restringir su voluntad, pero lo que se castiga en la coacción es el modo asocial de exigir, es decir, la prepotencia en el método que se está requiriendo. Por eso puede tratarse tal vez del cobro de una deuda que realmente existe, el cual no se va a castigar nada ilícito en ese fondo, pero si no, lo que se castiga es cómo se exige que se pague esa deuda, el método de requerimiento. Repasemos, en el delito de amenaza que está prescripto en la primera parte del 149 bis del Código Penal, las amenazas son un fin en sí misma. En el delito de coacción, que es la segunda parte, las amenazas son un medio para el logro de un fin trascendente a ellas mismas. Pasamos ahora a las amenazas agravadas del artículo 149 ter. Lo que vale tanto para el delito de amenazas como para el delito de coacciones se agravan por el carácter de anónimo, dijimos, del anuncio del mal o por el uso de un arma, aun cuando el arma estuviera descargada, se configura la calificante, porque en realidad esa intensa punibilidad reside en el mayor poder intimidatorio de la acción que está ejecutada con el instrumento que es el arma, porque tampoco la víctima no tiene por qué conocer si el arma está deficiente o no. Por otro lado, en cuanto al anonimato, el delito de coacción se agrava por esa condición. Otra forma agravada, pero más grave aún que la que venimos hablando, que lo contempla el artículo 149 es alguna medida o para obtener alguna medida o concesión de un miembro de los poderes públicos,
Se trata de cualquier resolución o disposición que importa el otorgamiento de algo. Puede ser un acto lícito o ilícito. A ellos refiere la exigencia del artículo. Finalmente, hay otras formas agravadas también, por ejemplo, donde se eleva precisamente las penas, que las llevan de 5 a 10 años. Es interesante e importante. Es que la coacción se dirija a que la víctima, por las amenazas, se hallare comprendida a hacer abandono del país, lo que se lo conoce muchas veces con el nombre de extrañamiento, que para otra oportunidad lo vamos a ampliar. Para también hacer abandono de una provincia o de algún lugar donde reside habitualmente o del propio trabajo. Hasta aquí he tratado de ser sintético en este trabajo a los efectos de poder brindar una explicación lo más simple posible y que espero les sea de utilidad. Hasta otro próximo encuentro, los saludo, buenos días.